Muy buenos días para todos. Una vez más estamos aquí en nuestro espacio devocional, hablando con Dios en casa. Y sé que hoy la palabra del Señor será un poderoso aliciente para su necesidad. Quiero que oremos en esta mañana encomendando nuestras vidas y este tiempo en sus manos. Amado Dios, te agradecemos, Señor, esta bendición, la de un nuevo día y la de la oportunidad de que tú, Señor, puedas hablar a nuestros corazones a través de tu santa palabra. Señor, que ella sea suficiente para nuestra necesidad en el día de hoy. Que podamos ser nutridos y fortalecidos en la fe por medio de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Considerando la veracidad que reúne la frase "mejor es prevenir que curar", las diferentes áreas de la salud siempre han enfocado sus esfuerzos en fuertes campañas educativas y en una abundante información respecto a pautas, consejos, normas que puedan hacer frente a cualquier problemática que pueda salirse de las manos. En una palabra, se busca la prevención como el factor determinante para resolver cualquier posible situación antes de que pueda presentarse. Precisamente hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que he llamado "antes de desfallecer". Y antes de tomar cualquier decisión que pueda ser perjudicial para nosotros, antes de que tiremos la toalla, que consideremos dos cosas importantes que la palabra del Señor hoy, en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 4, tienen que decirnos. Lo primero es que debemos enfocarnos en el mejor referente. Quien escribe esta carta sabe que sus oyentes están viviendo momentos muy difíciles. No es extraño porque, sin duda, la vida de un creyente está rodeada de pruebas, de dificultades y de gran debilidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo se propone alentar a los hijos de Dios a través de poderosas decisiones que Jesús tomó mientras estuvo sujeto a nuestra condición humana, para que su ejemplo nos inspire. Pero, ¿por qué deberíamos considerar a Jesús como el mejor referente? Diremos algunas razones. El versículo 2, la primera parte, nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor viene hablando que la vida cristiana es una carrera. Es una carrera que debemos asumir hasta el final, pero para afrontarla eficazmente debemos tener un modelo a seguir. Debemos tener un referente que nos muestre el camino correcto. Por lo tanto, menciona que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús por la sencilla razón de que Él es el autor y consumador de la fe. Y esto quiere decir que es un pionero en una senda que desconocíamos totalmente y que nos generaba temor. La palabra autor significa pionero, el que pasa primero. Pero este argumento nos brinda consuelo y nos brinda ánimo, porque ir delante de nosotros, cuando Él lo hace, sabe muy bien por dónde conducirnos. No en vano Él es el pastor de las ovejas y por eso nos da seguridad. Así que pasando primero, Jesús nos demuestra que no hay por qué temer. Ahora, una segunda consideración de por qué Jesús es el mejor referente es porque Él también recibió promesas. El versículo 2 continúa diciendo: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. La motivación de quien escribe y del Espíritu Santo va en aumento, y ahora nos habla del estímulo que Cristo necesitó como hombre de Dios para poder cumplir con el plan divino, y enfatiza que fue por el gozo puesto delante de Él. Por esa razón tuvo la determinación de afrontar lo que se venía, y entonces de esa manera poder cumplir lo que Dios tenía preparado. Es así que el profeta Isaías
expresa de él de manera asertiva lo siguiente: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Déjeme decirle que nada se acomete si no hay un final feliz, que tenga sentido el esfuerzo, sabiendo que todo proyecto suscitará un sinnúmero de dificultades. Pero ¿qué mejor estímulo que las promesas de Dios para afrontar con valor esa carrera que tenemos por delante? Una razón más de por qué Jesús es el mejor referente para nosotros es porque Él avanzó y coronó. El versículo 2 termina diciendo: y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Jesús tuvo la certeza en su corazón de que valdría la pena morir en medio de grande vituperio, no flaqueó, no se echó para atrás, sino que afirmando sus pies, avanzó en la causa por la cual venía a este mundo. Y aunque tenía promesa de exaltación, era necesario primero su quebrantamiento como parte del plan para llevar toda nuestra iniquidad en su humanidad. Es así que cuando entendemos que la causa de Cristo tiene sentido para nuestras vidas, es necesario entonces no prestar atención a la distracción que nos puede causar el dolor o el sufrimiento y avanzar con fe hacia aquello que es muchísimo mejor y mayor. Porque el camino de la cruz nos lleva directamente a la gloria. Ahora bien, le hablé de dos elementos importantes antes de desfallecer. Y el segundo es que debemos esforzarnos en seguir sus pasos. El versículo 3 nos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que debemos esforzarnos aunque la oposición sea mucha. Porque el Espíritu Santo tiene un gran interés y es en que los lectores observen con atención el talante de Cristo al decidir encarar una gran sumatoria de argumentos, de actitudes, de pensamientos y de declaraciones que vienen contra Él con toda la fuerza de las tinieblas para hacerle desistir de lo que ha determinado hacer. Pero también quiere que se considere que tal actitud es el mejor ejemplo para quienes vamos detrás de Él, para quienes vamos siguiendo sus huellas, sus pisadas. Y entonces no se albergue en nuestro corazón ninguna razón para desmayar. Porque si el Señor va adelante de nosotros, no valdrán multitud de amenazas que se levanten para destruirnos. Ahora, debemos esforzarnos porque hay que dar la pelea. El versículo 4, la primera parte, nos dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Y quien escribe está explicando que no es el tiempo de retroceder o de tirar la toalla, porque para alcanzar las promesas se requiere hacer frente o, como él mismo declara, resistir hasta la sangre, que según el término original da la idea de un enfrentamiento militar donde se enfilan las tropas una contra otra para presentar resistencia hasta que uno de los dos se debilite y caiga. En otras palabras, hasta que salga el jugo por razón de la presión. En nuestro andar como creyentes, Dios permitirá en algunos momentos circunstancias que se tornen un tanto recias, un tanto agrestes. Pero es con el fin de saber qué grado de compromiso tenemos para con su propósito. Es para que usted y yo nos demos cuenta en qué nivel estamos comprometidos con su causa. Por tal razón, el ejemplo de Jesús es para que también nos involucremos sin temor a sudar la gota, a que nos pongamos la camiseta. Por último, el versículo 4 termina diciendo: combatiendo contra el pecado. Y esto nos indica a nosotros que debemos esforzarnos porque la lucha está en nosotros. Si bien es importante comprender que esta carrera exige un combate diario contra diversas clases de oposición, la mayor lucha que libramos es con nosotros mismos,
o en nosotros mismos, puesto que el pecado es nuestro mayor enemigo y este está en nuestros miembros, como dice la Escritura. Así lo expresa el apóstol Pablo cuando dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que el autor no deja de animar al pueblo de Dios, su continuo ánimo para que no pierda de vista al pecado, al cual es necesario resistir con firmeza hasta que Cristo vuelva, hasta que su redención sea completa en nosotros. Por tanto, cuando muchos enemigos se levanten contra nosotros y nosotros entendamos que es contra muchos enemigos que es nuestra batalla, la mayor de ellas está en nuestro propio corazón. Quiero concluir simplemente diciendo que es importante considerar el ejemplo de Jesús, no solamente para observarlo, sino también para seguirlo. Porque Él, siendo el vencedor, el que pasa primero y es victorioso, se constituye siempre en el mejor estímulo para que usted y yo no desmayemos. Allí donde estás, si has venido atravesando momentos difíciles en estos días o en este día, el Señor hoy quiere alentarte a través de su santa palabra, para que estimules tu corazón, para que veas el ejemplo, el testimonio de Cristo, su Hijo que tomó nuestra manera, nuestra forma, nuestra humanidad, y nos dio testimonio, nos dio ejemplo, trazó el camino para usted y para mí. Él ahora, por medio del Espíritu Santo, está aquí para ayudarnos en nuestras debilidades. Así que qué importante que le entreguemos hoy nuestro corazón y nuestra necesidad en sus manos y descansemos en Él. Amado Dios, te damos toda la gloria. Confío plenamente, Señor, en que tu palabra jamás regresará vacía, sino que siempre cumplirá ese propósito por el cual tú la envías, que es para restaurar, para motivar, para inquietar los corazones y hacerlos, Señor, tomar las decisiones que son mejores para cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu presencia, por tu Espíritu y por tu respaldo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.